El día de hoy me ha tocado desarrollar el tema de promoción en el niño, ¿no? Entonces, ustedes a lo largo de todo el ciclo, ya prácticamente falta muy poco para terminar, se ha venido tocando con cada uno de los temas que hemos desarrollado. Y promoción de la salud, pues tiene que ser parte de todas las actividades que se realizan, sobre todo en la parte preventiva promocional. La parte de la atención individual, ustedes la desarrollan con más profundidad en lo que es el paso por el hospital generalmente, ¿no? La salud pública nos exige bastante el trabajo de promoción de la salud, ya que es una herramienta muy importante. Muy bien, entonces, en primer lugar tenemos que ubicarnos dentro del marco conceptual de lo que es promoción en la salud. Ensayamos una definición que no viene a ser otra cosa que un proceso que busca desarrollar habilidades personales y generar respectivamente los mecanismos administrativos, organizativos y políticos justamente que faciliten a las personas y a los grupos que con la aplicación de esa estrategia pues puedan adoptar un mayor control sobre su salud y contribuir a mejorar. Entonces, lo que se busca junto con el Estado y con el sector es que exista un estado de bienestar, tanto físico, mental como social, en los individuos y en los grupos, para que de esta manera tengan la posibilidad de identificar y lograr aspiraciones como son la satisfacción de necesidades y de alguna manera poder cambiar el entorno para poder tener mejores condiciones de vida. Entonces, el sector, pues, a través del MINSA, que es el órgano rector, diseña sus lineamientos de política sectorial. Y dentro de todos los lineamientos que son la dirección que nos da para el trabajo, está entre ellos promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Existen otros que ustedes han hecho referencia, como la universalización, el aseguramiento de los medicamentos, la gestión que se realiza con respecto a los recursos humanos. Bueno, todo eso dentro del nuevo modelo de atención integral de salud, que ya lo han escuchado hablar ustedes, que es el MAIS, ¿no? El modelo de atención integral de salud. Y lo que se busca es, a través de estas estrategias, la democratización de la salud. Es decir, que involucremos no solamente al sector, sino a las mismas personas, a la familia, a la comunidad, en la lucha para lograr un mejor cuidado de la salud de la población. Ahora, la promoción de la salud en sí tiene también sus propias políticas, ¿no? Sus propios lineamientos. Dentro de ellos hacemos referencia, por ejemplo, a desarrollar alianzas intra e intersectoriales, ¿no? Para que en forma conjunta pues, podamos lograr la promoción de la salud, es decir, fomentar la salud de la población. A través de la mejora en las condiciones del medio ambiente, por ejemplo, promoviendo la participación comunitaria que vaya a conducir a un ejercicio de la ciudadanía que le corresponde por derecho a cada poblador. También se busca a través de los lineamientos la reorientación de los servicios de salud, dándole un enfoque justamente de promoción de la salud, así como la reorientación de la inversión, porque también se requieren recursos para poder aplicar todas las actividades relacionadas con promoción de la salud y en busca del desarrollo local. Bueno, conocer cuáles son los ejes que maneja el modelo de atención integral. Podemos hablar de dos que son los que venimos trabajando hace muchos años, ¿no? El eje de las necesidades de salud y por otro lado el eje de las prioridades sanitarias. Ese tema cobra vigencia, sobre todo ahora que estamos viviendo pues, problemas de salud pública, por ejemplo, en el norte, ¿no? A raíz del dengue, por ejemplo, tiene mucho que ver con las actividades de promoción de la salud. Bueno, en función a las necesidades de salud. ¿Qué cosas son las necesidades de salud? Otra cosa que un conjunto de requerimientos, ya sea de carácter biológico, psicológico, social y ambiental, que tienen las personas, que tienen las familias, que tienen la comunidad, para poder así mantener, recuperar y mejorar su salud, así como alcanzar una condición de salud deseable. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de necesidades de desarrollo, que son campo de la promoción de la salud. Otra necesidad de mantenimiento de la salud, por ejemplo, que es la prevención, que da, por ejemplo, protección específica a través de la vacunación, por ejemplo. Hay necesidades derivadas de los daños de la salud. Esa parte la ve generalmente la salud individual, que tiene que ver con la recuperación.
así como también necesidades que tienen que ver con la disfuncionalidad o la discapacidad, que es parte de la rehabilitación. Y en forma general, la promoción de la salud busca sobre todo actuar sobre los determinantes de los daños de la salud, que eso es lo que eh, se busca a través de los estilos de vida, a través del apoyo intra e intersectorial. Con respecto al eje de las necesidades de salud, existen, por ejemplo, los programas de atención integral, ¿no? Existen unas normas que definen esos procesos para que las personas y las familias puedan sentirse protegidas en salud. Así podemos hacer referencia, por ejemplo, a los programas de atención integral por etapas de vida, al programa de atención a la familia, para lo cual se dan los lineamientos técnicos para generar comunidades y entornos saludables, siempre buscando actuar sobre los determinantes de los daños de la salud, tratando de enfocarnos en esto para tratar de lograr una mejor calidad de vida y un bienestar a través del desarrollo de estilos de vida saludable, a través de la construcción de una sociedad que ofrezca condiciones de vida dignas para la persona, ¿no? Se trata de lograr que la gente viva mejor. Estos lineamientos técnicos marcan justamente el enfoque de promoción de la salud. Entonces, ¿cómo hacemos el trabajo? ¿Cómo cumplimos con esto de las necesidades de salud? A través de los cuidados esenciales, ¿no? Entonces, previamente se identifican, pues, qué es lo que necesita abordarse, ¿no? Para poder realizar un conjunto de acciones que van a constituir la cartera de servicios de un establecimiento de salud, para poderlos dirigir justamente a la persona y a la familia, y de esta manera puedan ellos aprender a proteger mejor su salud, a poder mantener la salud y a lograr satisfacer las necesidades de recuperación de salud, por ejemplo, ¿no? Los cuidados que se proveen son de dos tipos de intervenciones, ¿no? Una de ellas a través de los programas estratégicos de atención integral y la otra es generando los lineamientos técnicos, como le decía, para generar y buscar que las comunidades participen de un entorno saludable. En cuanto al eje de las prioridades sanitarias, es la intervención de salud pública que se hace sobre los daños y riesgos de la salud, ¿no? Entonces, les había puesto el ejemplo hace un momento del dengue, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada región a veces tiene sus propias necesidades, ¿no? Que enfrentar. En este momento estamos hablando del problema que existe en el norte a raíz de las condiciones que se han creado, por ejemplo, con esto de la corriente del Niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa identificación de ese problema de salud debe ser abordada mediante las estrategias sanitarias dentro de un marco nacional, pero también con participación directa de la región, porque ellos son los que conocen mejor los problemas que están, el perfil epidemiológico que está teniendo su población, ¿no? Entonces, dentro de ese marco uno se va adecuando en el trabajo para poder brindar mejores condiciones y dar la asistencia tanto de salud como la asistencia técnica necesaria. Ahora, las prioridades sanitarias pues atraviesan todos los ciclos de vida, ¿no? Entonces, aquí en esta parte vamos a poder observar las estrategias sanitarias nacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las que se trabajan fuertemente y que tienen, por supuesto, cada una de ellas un fuerte componente de promoción y de prevención? El programa, por ejemplo, estrategia de inmunizaciones, ¿no? Después tenemos el programa de control de tuberculosis, la prevención y control de infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, la prevención y control de enfermedades metaxémicas, la prevención y control de daños no transmisibles, la salud sexual y reproductiva, la salud mental y cultura de la paz, los accidentes de tránsito, nutrición y alimentación saludable y salud de los pueblos indígenas, ¿no? Cada uno de ellos, la gran mayoría, tiene que ver con la Dirección General de Salud de las Personas, pero hay algunas que son más específicas, por ejemplo, con Defensa Nacional o con SENAM o con Centro de Salud Intercultural, que son direcciones que se, se encuentran con responsabilidad en el Ministerio de Salud. Ahora, las acciones pasan que se realizan en cada una de las estrategias, pasan a constituir, pues, como les decía, un paquete de atención integral.
que es un conjunto articulado de cuidados esenciales que se requiere para poder satisfacer, como les decía, las necesidades de salud de la población. Todos estos paquetes de atención integral son brindados por el personal de salud, por todo el equipo de salud, y van dirigidos a la persona, a la familia, y con participación de agentes comunitarios y otros actores sociales de la comunidad. ¿No? Buscamos alianzas estratégicas para poder desarrollar nuestras actividades, ¿no? Muchas veces tenemos que involucrar, como decía, a la población organizada, a la misma familia, para poder hacerles entender cómo cuidan mejor su salud. Bueno, ahora sí nos vamos un poco más a entrar en lo que es la atención integral del niño, ¿no? Entonces, existen diferentes actividades que lo que llamamos paquetes por grupos etarios, por ejemplo, ¿no? Así, en el paquete del recién nacido, es importante, por ejemplo, la atención inmediata del recién nacido, la administración de vacunas y también la atención prioritaria sanitaria de los daños más prevalentes de este grupo, ¿no? Otro viene a ser el paquete del niño de 29 días a 9 años, ¿no? Donde se destaca el control de crecimiento y desarrollo, la administración de micronutrientes, la administración de vacunas, la provisión del paquete educativo, o tienen un componente educativo que es parte de la promoción, y las atenciones prioritarias sanitarias y daños prevalentes en el niño, ¿no? Luego podemos ver el ámbito de intervención de las estrategias sanitarias, donde desarrollamos nuestras actividades, ¿no? Entonces, ahí en ese cuadro ustedes pueden ver que va dirigido, ahora estamos viendo más el grupo etario niño, ¿no? Pero también se trabajan diferentes estrategias sanitarias en todos los grupos etarios, ¿no? Adolescentes, adultos, adultos mayores, familia, comunidad, cada una de ellas tiene sus propias actividades. Sobre todo en el niño destacamos lo que son inmunizaciones, también tiene que ver con prevención y control de la tuberculosis. La prevalencia de enfermedades metaxémicas también afecta a los niños, así como las enfermedades de transmisión sexual y VIH. Ya hemos desarrollado eso, aparte, por ejemplo, la transmisión vertical que se da en niños, ¿no? Es parte de la atención. Los daños no transmisibles son más pues, a los adultos generalmente. Otro tema que vemos con niños es nutrición y alimentación saludable y también la estrategia de salud mental y cultura de la paz, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con violencia familiar, así como también una atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia, ¿no? Recuerden que en algún momento se ha hablado de la YEPI, por ejemplo, ¿no? Son los daños prevalentes de los niños. Bueno, existe una matriz que viene a ser el modelo de abordaje de la promoción de la salud para que tengan ustedes un panorama de cómo es que se trabaja, ¿no? Entonces, todo esto tiene enfoques transversales que se tienen que trabajar, teniendo en cuenta la equidad de derechos en salud, por ejemplo, la equidad de género, la interculturalidad. Como estrategias en promoción de la salud se usa la abogacía y políticas públicas. Es decir, que para poder tener éxito tenemos que hacer lobby, por decirlo así, con otros sectores, por ejemplo, ¿no? A través también de resaltando lo que es comunicación y educación para la salud. No podríamos hacer promoción si no fomentamos las acciones como, por ejemplo, estilos de vida o la lucha como hacemos contra el abordaje de lo que son los determinantes sociales y logrando como estrategia también la participación comunitaria, haciendo que la gente se empodere y que vaya exigiendo y pidan pues que se reconozcan sus derechos al cuidado de la salud. No es un trabajo que se hace con la población organizada y también teniendo muy en cuenta la intersectorialidad, o sea, es decir, lograr el apoyo de otras instituciones en el cuidado de la salud de la población. La población sujeta de intervención viene a ser la familia y la comunidad con todos sus integrantes, ¿no? Por etapas de vida. Y se trabaja en diferentes escenarios, ¿no? No solamente en el centro de los establecimientos, que viene a ser el centro laboral, sino también en la vivienda, en las instituciones educativas, en municipios, desarrollando en ella diferentes ejes temáticos, ¿no? Como la alimentación y nutrición, como la higiene y el ambiente, lo que es actividad física,
salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, seguridad vial y cultura del tránsito, y promoción de la salud mental y buen trato y cultura de la paz, ¿no? Todos esos ejes temáticos se tienen que desarrollar a través de la promoción de la salud. Muy bien, en cuanto a lo que es la alimentación y nutrición, es una de las actividades que tiene mucha importancia para poder lograr un buen desarrollo, por ejemplo, del niño, ¿no? Así podemos hablar que durante la etapa de vida del niño de 0 a 9 años, tenemos que tener primero en cuenta que los primeros años de vida, por ejemplo, en el lactante tiene una rápida velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces, ustedes han visto que los niños, por ejemplo, un recién nacido al año ya triplicó su peso y va a aumentar en un 50% la talla. Estamos hablando justamente de la velocidad de crecimiento y desarrollo. Y para lograr eso, pues se requiere pues no descuidar las necesidades nutricionales, ¿no? Que son importantísimas, ya que eso va a ser el sustrato que va a permitir un buen crecimiento, por ejemplo, y las buenas interrelaciones neuronales que tiene que establecer el cerebro. Entonces, el desarrollo de las neuronas es importante en esa primera etapa de vida de, de ese recién nacido, ¿no? Entonces, para ello requiere, por ejemplo, la participación de una buena cantidad de proteínas, sobre todo de origen animal. Ya hemos hablado con ustedes también de anemia, ¿no? Entonces, esa parte requiere, por ejemplo, pues, carnes rojas, ¿no? Que son las que van a aportar una mayor cantidad del sustrato respectivo para formar la hemoglobina y que es la que va a dar la energía y la oxigenación suficiente para que haya un buen crecimiento celular. A través de ellas también se elaboran sustancias neurotransmisoras, como por ejemplo la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, ¿no? Que son importantes en la transmisión de los impulsos electrofisiológicos. Entonces, es decir, que se establecen las interconexiones neuronales que van a permitir en el futuro un buen aprendizaje, mantener la memoria, que los niños logren tener una mejor imaginación, entonces es importantísimo para su desarrollo. Si se descuida esa etapa de vida y hay problemas, pues ya difícilmente se va a recuperar más adelante, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que los niños sus necesidades van cambiando conforme van pasando el tiempo, ¿no? Entonces, por eso que hablamos de las diferencias que hay entre los 0 y 6 meses, de los 6 a los 24 meses, de 3 a 5 años y de 6 a 9 años, como vamos a ver más adelante. Hay algunas actividades que son más propias de estos grupos, de esas edades. Entonces, por ejemplo, la alimentación y nutrición en un niño durante los 6 primeros meses de vida. ¿Qué es lo más importante de esa etapa? Garantizar la lactancia materna exclusiva. En ese momento, en ese grupo, en ese periodo etario, pues el niño puede vivir tan solamente con la lactancia materna exclusiva y lograr un crecimiento y un desarrollo adecuado. No es importante, por ejemplo, el calostro, ya que ello le va a ayudar a permitir una buena defensa del niño, porque la mamá le pasa las inmunoglobulinas necesarias, así como también se logra a través del amamantamiento, pues un apego del niño y una mejora en la parte del componente afectivo, ¿no? Por eso se logra estrechar el vínculo afectivo entre la mamá y el niño o la niña, ¿no? También es importante en esa etapa fomentar y educar a la madre para que haga bien las cosas, como debe ser el comportamiento de pareja, el entorno familiar, porque se requiere un ambiente pues agradable para que el niño se desarrolle sin mayores sobresaltos, ¿no? Es también importante fomentar el correcto amamantamiento, ¿no? Entonces, que tenga buenos hábitos, la higiene que es importante, el lavado de manos antes y después de lactar. También dar a conocer los derechos que tienen los niños y las niñas con respecto a la lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces, hay normatividad que tiene relación, por ejemplo, con los derechos laborales, ¿no? Ya que las madres no solamente son madres, sino también a veces tienen que trabajar. Entonces existe, por ejemplo, la legislación para favorecerles con el periodo de lactancia, ¿no? Que les permiten que en el trabajo puedan tener una hora o inclusive si están en pleno trabajo puedan haber lactarios de repente donde hay un mayor número de personas, o se tengan un espacio donde puedan
dar, amamantar a sus hijos en el mismo trabajo. Además, también se puede trabajar en la comunidad para que ayuden ellos a promover y a proteger la lactancia materna. Con respecto a la alimentación y nutrición, en niños de 6 meses a 12 años. Entonces, pasados los 6 meses, los requerimientos del niño por el crecimiento que han tenido y sus necesidades ya son mucho mayores que por sí sola la lactancia materna ya no es capaz de complementar, de cumplir. Entonces requiere que se vaya agregando paulatinamente lo que se llama la alimentación complementaria o la lactancia, ¿no? Entonces, se puede continuar con la prolongación de la lactancia materna. Algunos recomiendan que sea hasta los 24 meses de edad, pero no sola, sino siempre acompañado de alimentos, ¿no? Que por eso se llama alimentación complementaria. Entonces, enseñarle pues a la madre que no le dé, por ejemplo, licuado, sino que los alimentos sean semisólidos para que aprenda a utilizar la función de la masticación, ¿no? Y no se acostumbre a lo fácil del niño, ¿no? Entonces, es importante también en esa etapa promover la importancia de los alimentos de origen animal, ya que, como les había dicho, aporta en esa etapa mucho más que otro tipo de alimentos. El consumo de frutas y verduras también, porque ustedes saben que el ser humano necesita todos los elementos, los 6 elementos, ¿no? Tanto proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua, ¿no? Entonces, eh, las frutas, las verduras aportan una buena cantidad de vitaminas y minerales, inclusive agua, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con fomentar la higiene y los cuidados en la manipulación, por ejemplo, de la conservación de alimentos y el consumo de alimentos. Porque si no se tiene cuidado, a veces se convierten en el vehículo para que los niños se enfermen, por ejemplo, de diarrea, si no se tiene cuidado adecuado de la manipulación de los alimentos. Enseñar también que los niños deben ir aprendiendo a ir logrando cierta autonomía, ¿no? Por ejemplo, alimentarse ya por sí solos, ¿no? Y parte de la mejora y desarrollo de la coordinación, por ejemplo, que deben de ir logrando los niños, ¿no? Ellos deben manejar sus propios instrumentos, su plato, recordando siempre que no usemos platos así como lo que usa un adulto, ¿no? Sino tiene que ser algo que capte su atención. De repente es como si jugaran a la comidita los niños, ¿no? Entonces hay que darles sus herramientas adecuadas a la edad. Pero siempre hay que tener mucha paciencia, hay que tratar de buscar una relación interactiva en el aprendizaje, que es tanto el cuidador, que generalmente es la madre, como o otras personas que lo cuidan, ¿no? Con el niño, que requiere pues no solamente paciencia, sino mucha parte afectiva, como es el amor a ellos, ¿no? Como parte del trabajo que se hace en la familia. Entonces, por eso que hablamos de un escenario de intervención propicio, que es la familia, la vivienda, y muchas veces se tiene que trabajar ahí mismo, con algunas familias de alto riesgo, por ejemplo, mejorando la educación, la comunicación en salud. Y buscando, pues, también el aporte de las instituciones, ¿no? Entonces, a través de la abogacía y de políticas públicas y regionales que contribuyan al objetivo. En cuanto a la alimentación de la niña de 3 a 5 años, ya está en la edad preescolar, ¿no? Entonces, generalmente ya cuando son más pequeños, pues la alimentación es a la demanda y es mucho más frecuente, ¿no? Cada 2 horas, cada hora. Ya con el crecimiento, las comidas principales son las que se tiene que tener muy en cuenta, tanto el desayuno, el almuerzo como la cena, ¿no? Y de todas maneras, cuando están en edad preescolar, a veces algunos refrigerios a media mañana o a media tarde, que es para complementar la alimentación en forma adecuada. Esta debe ser una alimentación variada, ¿no? Entonces, de preferencia tratar de usar alimentos que sean naturales y que sean propios de la zona y de la estación, ¿no? Entonces, a través del año se van encontrando con el fin de garantizar también que tengan una alimentación adecuada. No descuidar, como les decía, alimentos de origen animal, que son mucho más ricos en proteínas, por ejemplo. Otra cosa que hay que fomentar es el consumo de 2 o 3 tazas de leche o derivados para cubrir las necesidades de calcio que requiere para fortalecer su sistema esquelético.
Y también informar y educar a las familias de cómo enriquecer sus comidas, ¿no? A veces es necesario, por ejemplo, el aceite también es importante, ¿no? Por lo menos una cucharadita de aceite en las comidas principales debe ser parte de la preparación de los alimentos. Asimismo, fomentar el respeto a un ritmo de alimentación, ¿no? Entonces, ellos deben ir acostumbrándose a tener unos horarios adecuados para que puedan lograr un buen ritmo circadiano, pues, que los ayude a digerir mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en cuenta las comidas principales y algunos refrigerios que son complementarios. Ya en niños mayores de 6 a 9 años, ya están en edad escolar, pues hay que recordar que estos crecen, por ejemplo, a un ritmo de aproximadamente 2,5 a 3,5 kilos por año. Y la talla aumenta en razón a 5 a 8 centímetros en el año, ¿no? Entonces ya también se hay que tener en cuenta que en algunos casos ya están cerca del inicio de la pubertad. Es una etapa que requiere una buena preparación y tiene sus propias características, ¿no? Entonces tenemos que seguir propiciando una alimentación balanceada con ellos, ¿no? Promoviendo la higiene, que lo hacen ellos mismos, el lavado de manos de aquellas personas que preparan los alimentos o que van a asistir a los escolares, así como fortalecer la autonomía respectiva para que ellos aprendan cómo alimentarse de forma adecuada, empleando sus propios utensilios, sus cubiertos que son individuales para ellos mismos, para que van acostumbrando, y tener horarios adecuados. Otra cosa muy importante es la intervención de acuerdo a los daños prevalentes también de esa edad, ¿no? Además de ello, la educación y la comunicación es importante, así como establecer también la abogacía y políticas públicas, ¿no? Que mejoren, pues, el manejo de este grupo etario que está en edad escolar. Por ejemplo, los horarios, la movilización, los kioscos, en el colegio. Hay muchas cosas que trabajar que están relacionados con el tema de alimentación y de nutrición. En promoción de la salud, dentro de los estilos de vida que manejamos es importantísimo la actividad física, ¿no? Entonces, ya por generaciones, pues ya se ha descuidado un poco este campo, ¿no? Generalmente los padres por facilismo muchas veces les alcanzan un celular o les compran un elemento electrónico, pues si los niños se encasillan en solamente tener una vida sedentaria, cosa que no debe que revertirse, ¿no? Los comportamientos y prácticas saludables requieren de actividad física, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Que es cuando se tiene que fortalecer tanto la formación musculoesquelética, ¿no? Si no, se van a acostumbrar o van a tener alguna vida muy sedentaria que va a ser perjudicial para el desarrollo de los niños. Es importante involucrarle valores y prácticas adecuadas dentro de su formación. Y eso parte justamente desde el hogar y de la escuela, ¿no? Que es donde se tiene que trabajar. En salud tenemos que trabajar con la familia y con las instituciones educativas para que propicien justamente comportamientos saludables, para que propicien la actividad física necesaria en el desarrollo de los niños. Entonces, eso pasa justamente por fomentar la cultura y la práctica de la actividad física, sobre todo tanto en el colegio como en su entorno y sobre todo no descuidarse esta parte en la escuela, ¿no? Entonces, últimamente pues se ha hecho abogacía para poder ampliar los horarios de actividad física. Antes hacía una vez a la semana, ahora hay mucho más el número de horas que buscan propiciar una buena actividad recreativa y deportiva, ¿no? Dentro de la escuela. Entonces, para ello hay que estimular a los padres, ¿no? Tú sabes, los niños sobre todo aprenden por imitación, ¿no? Entonces, si los padres contribuyen, por eso que han visto ustedes que en las actividades escolares se involucra mucho a la familia, ¿no? Hacen juegos florales, por ejemplo, con participación de los padres y de los mismos hijos, ¿no? Entonces, es una forma de evitar el sedentarismo que es perjudicial para los niños, ¿no? Que propicia la obesidad, propicia una debilidad, que son niños todos pálidos, que no, casi ni se exponen al sol, por ejemplo, que se requiere para fortalecer la integración de calcio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante de repente propiciar la formación de clubes deportivos o la participación en esas actividades, tanto de los niños como de las niñas, ¿no?
Entonces, en la currícula escolar está contemplado la promoción de la actividad física. Y para ello, pues se tiene que uno hacer el trabajo de convencimiento, tanto a las autoridades, tanto del sector de educación, como así también de los gobiernos locales y municipios, para que estos contribuyan, por ejemplo, en generar espacios donde se pueda realizar ejercicio y el deporte respectivo, ¿no? Entonces, que ellos contribuyan, por ejemplo, en la construcción de estructura deportiva, la implementación de gimnasio, la construcción de vías, de ciclovías, va a contribuir. Y se está viendo eso porque Salud trabaja con gobierno regional, trabaja con los gobiernos locales, ¿no? Si ustedes se levantaron temprano y pasan por un parque de repente cerca a su barrio, van a encontrar ustedes haciendo gente, a mucha gente haciendo actividad física, que está subvencionado por los gobiernos locales, ¿no? Y así se va a ir logrando, creando también plataformas recreativas, losas deportivas, implementando campos donde se pueda hacer deporte. Otro tema muy importante es la educación sexual. Entonces, esto es un tema un poco controversial, ¿no? Porque existe gente muy tradicionalista que de repente pues se oponen a que se hable del tema de sexualidad en los niños. Lo peor que se puede hacer es justamente que ellos aprendan a través del internet o a través de otro tipo de información. Hay que tener en cuenta que la sexualidad forma parte de la vida, ¿no? Son parte de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Y entonces, hay que implementar la educación en este campo, ¿no? Respetando, por supuesto, algunos conocimientos, algunos valores, algunas creencias, pero tratando de que sean, el conocimiento lo adquieran de forma adecuada, ¿no? Por personas que ya tienen mucha experiencia en lo que es la promoción de la sexualidad. Entonces, ese tema puede ser para algunas personas un poco chocante, sobre todo aquellas personas muy tradicionales, ¿no? Acuérdense que apareció un movimiento, con mis hijos no te metas, ¿no? Que tiene que ver un poco con la sexualidad, con la equidad y con el género, ¿no? Que tiene una cierta distorsión, ¿no? Entonces, que hay que ir trabajándolo con muchas pinzas para poder lograr, ¿no?, una mejora en este campo. Se trata justamente de reforzar la identidad y la afectividad como persona, ¿no? Entonces, promoviendo siempre el conocimiento, la valoración y la aceptación del rol que tiene cada niño y cada niña, ¿no? Entonces, tratar de incrementar su autoestima, eh, promoviendo valores de respeto, de tolerancia, de equidad, de responsabilidad y solidaridad, sobre todo. Entonces, que los niños vayan teniendo la confianza y busquen la información, no de forma así que propician distorsiones, ¿no? Como por ejemplo el Internet o las redes sociales, a veces que pasan información que no es muy, mm, que no tiene un rigor científico, por decirlo así. Entonces, en la educación se debe de empezar de forma gradual, ¿no? Con una información clara, sencilla y oportuna, que aprendan a conocer su cuerpo y su sexualidad, pero con información recibida por parte de sus docentes y de su familia, ¿no? Que también a su vez manejen temas que sean eh, las adecuadas, ¿no? Entonces, en la educación sexual, pues se fomenta justamente una relación horizontal, es decir, donde se pueda intercambiar las opiniones, ¿no? Se debe establecer que las familias adopten modelos afectivos coherentes y que se establezca también algunos límites que sean apropiados, sobre todo teniendo en cuenta la seguridad también de los niños, ¿no? Hay que tratar de buscar que adopten conductas pues, sexuales, que ellos sepan todo lo relacionado con la estimulación de su propio cuerpo, que aprendan a manejar su erotismo, eh, dando a conocer, pues, resolviendo las preguntas que tienen los niños y niñas sobre lo que son la curiosidad sexual, producto del desarrollo, del cambio de que van experimentando a través de la pubertad, lo que se va presentando.
Entonces, es importante que también se tengan en cuenta conductas de protección, ¿no? Porque hay mucha gente a veces que se aprovecha de la inocencia, ¿no? De los niños, ¿no? Para que ellos sean capaces de poder diferenciar, enfrentar la violencia, enfrentar el abuso sexual que se da a dar, que se puede dar. Y incluso, pues, hay gente que lucra con esto, ¿no? Buscando, pues, incluir o captar a algunos niños para lo que se llama la prostitución infantil, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado en esa etapa, porque pueden ser fácilmente manipulados si es que no si se descuida la parte educativa en este aspecto. Entonces, es importante promover la información y que aprendan a conocer el ejercicio de sus derechos, de su propia sexualidad, ¿no? Otra actividad que se busca desarrollar es el tema de habilidades para la vida, ¿no? Es la enseñanza a través de intervenciones de promoción de la salud que se busca, pues, desarrollar tanto en los niños como con la contribución de sus padres y de las personas adultas que ayudan en el crecimiento y en el desarrollo de los menores, ¿no? Entonces, que estos tengan un impacto positivo. Entonces, la enseñanza de habilidades para la vida se explota mucho en la etapa de escolar, ¿no? Entonces, con una preparación previa, por ejemplo, los padres a través de escuela de padres, por ejemplo, donde se les da las pautas necesarias para que puedan aprender y contribuyan en una buena educación para sus hijos en esos campos, ¿no? Entonces, debe de hacerse un trabajo a través de talleres interactivos y participativos, ¿no? Donde primero acuden los padres y después se involucra también a los hijos, ¿no? Para que ellos en forma conjunta desarrollen estos temas que van a ser de mucha utilidad para ellos. Tiene que ver ahora que sobre todo una forma de manejar el bullying, por ejemplo, en los colegios es a través de estos temas educativos y habilidades para la vida, ¿no? Entonces, se está tratando de buscar fortalecer, por ejemplo, las relaciones interpersonales positivas. Acuérdense que el ser humano es un ser eminentemente social, ¿no? Y por tanto, este tema de las relaciones interpersonales deben ser las adecuadas. ¿Cómo se logra eso? A través de una comunicación asertiva, ¿no? Para que los niños aprendan en forma oportuna, en forma clara y directa, donde se dé a conocer sus necesidades y se respete también sus opiniones para poder aclarar algunos temas. Se debe promover el manejo de emociones y sentimientos, eso es parte de la promoción de la salud, ¿no? También se debe comentar las actividades asertivas y la solución de problemas, de conflictos que se presentan justamente pues entre niños y niñas, ¿no? Tratando de buscar la forma adecuada de lograr una convivencia en las relaciones que se desarrollan en el colegio, ¿no? Entonces hay que promover la empatía entre las personas, tratar de impulsar un desarrollo, un pensamiento creativo, ¿ya? Y tratar de que busquen también tener su propio pensamiento crítico y creativo, ¿no? Y eso hay que trabajarlo desarrollando justamente temas y habilidades para la vida en el colegio, ¿no? Darles a conocer, por ejemplo, que hay situaciones que pueden poner en riesgo, ¿no? O en la cual pueden caer los niños, como por ejemplo lo relacionado con las adicciones, con el abuso a veces de los videojuegos y de la televisión, ¿no? Entonces hay que poner los controles adecuados, tanto en el colegio como en el hogar. Y eso también pasa para que los niños puedan finalmente tener una buena salud mental, ¿no? Entonces, eso es el tema que se maneja a través de salud mental y buen trato de cultura para la paz en esa etapa de vida de niños de 0 a 9 años, ¿no? Es un desarrollo un poco más complejo, pero a la vez dinámico, que se debe de ir desarrollando conforme van creciendo. Esto muchas veces empieza desde la gestación, ¿no? Manteniendo, por ejemplo, un hogar estable, un hogar donde se pueda este, evitar la violencia, por ejemplo, porque los niños perciben desde que están en el vientre materno, ¿no? Ven, es un problema que estén sometidos, por ejemplo, a un hogar donde disfuncional o donde hay violencia, ¿no? Eso lo va a perjudicar tremendamente.
Entonces, lo que se busca es configurar justamente habilidades perceptivas y motrices, así como lingüísticas, sociales, cognitivas, para interactuar pues, con las personas que están en su entorno, ¿no? Entonces, lo que se busca es contribuir a un desarrollo saludable de su personalidad, ¿no? Entonces, el tema de salud mental, como le decía, pues parte desde la gestación. Por ejemplo, procurar ambientes tranquilos para que la madre gestante pues eh, desarrolle una gestación adecuada, ¿no? A veces se le pide que escuche música relajante para evitar los momentos de tensión, que les ayude a manejar el estrés que pueda darse durante este periodo de gestación. eh, Tratar de que la gestación sea pues libre y sana, ¿no? Sin problemas. Y sobre todo buscando que la relación del vínculo afectivo de la pareja sea adecuada. No, no hacer que solamente el problema sea de la mujer, sino que el padre debe de participar activamente en un buen desarrollo de esa etapa de la gestación, que va a contribuir también a su vez con el bienestar del niño que está en crecimiento en el vientre materno. Muy bien, jóvenes, creo que eso era el tema que quería conversarles a ustedes el día de hoy. Creo que nos hemos ajustado el tiempo. Así que este tema lo vamos a seguir conversando durante la práctica. El día de hoy les hago llegar en la noche el- en la plataforma pues, la presentación y la guía de prácticas. Muy bien.